¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a otro vídeo. Hoy os quiero hablar de algo que yo experimento en el día a día, que todos experimentamos, algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero algo que todos experimentamos y sobre todo, mientras más te atrevas a ser tú mismo, mientras más te atrevas a conseguir verdaderamente lo que quieres en la vida, mientras más te arriesgues, más lo experimentas y más te ataca. Y eso es el miedo. Yo personalmente soy una persona, para el que me siga a través de mis redes sociales y a través del canal de YouTube, se puede ver que soy una persona muy ambiciosa, que busca siempre el ser más, ser más, ser más, no por un vacío como tal, sino por el propio crecimiento. Y la realidad es que para poder salir de tu zona de confort y poder llegar a esos niveles, obviamente tienes que atravesar el miedo, ¿vale? Para que lo entendamos de cierta manera, realmente el ser humano solo tiene dos emociones principales y dos pensamientos promotores principales, de los cuales derivan todo lo demás, que es el amor o la fe, como queráis llamarlo, que es la creencia, es la certeza de que todo va a estar bien y de que todo va a salir como quieres. Y luego está el temor o el miedo, como lo queráis llamar, que eso lleva a todas las emociones negativas consecuentes, ¿no? Siempre que tomas una decisión, que tienes un pensamiento, que dices algo, siempre que accionas de alguna manera, lo estás haciendo o desde el amor o desde el temor. Son las dos únicas emociones realmente que hay. Ya luego todas las demás derivadas, las positivas podríamos decir que vienen del amor y de la fe, y las negativas podríamos decir pues que vienen del miedo o del temor, ¿no? Entonces, entendiendo estas dos emociones principales, que además de esto se habla mucho en un libro llamado Más astuto que el diablo o Burlar al diablo de Napoleón Hill, que es el escritor de Piense y hágase rico, que también escribió otros libros, entre los cuales se encuentra Más astuto que el diablo. Es muy buen libro, la verdad que lo recomiendo para todo el que lo quiera ver. Y es que el miedo no va a desaparecer nunca. El miedo va asociado a este plano físico material. ¿Por qué? Porque en este plano todo tiene su opuesto. Es decir, todo tiene polos. Tal y como está creado, todo tiene su polo. Para tú conocer lo que es el bien, tienes que conocer lo que es el mal. Para tú conocer lo que es estar gordo, tienes que conocer lo que es estar flaco. Porque si tú nunca has visto a una persona flaca, ¿cómo sabes que estás gordo? Y no es la normalidad, es algo normal. Para saber que hay pobre, tiene que haber rico. Entonces necesitamos de esa competición en este plano para poder, digamos, ser. O sea, si realmente no existiera el polo, no serías. Simplemente serías y no serías. O sea, serías algo y a la misma vez no serías nada, porque no puedes compararte con otra cosa para saber lo que eres, ¿vale? Esto también se habla en otros libros de donde yo lo he estudiado, que a través de ese conocimiento, pues obviamente lo he experimentado en mi vida y he corroborado que es verdad. Entonces el miedo es el polo opuesto del amor o la fe. El temor y el miedo es el polo opuesto del amor y la fe. Entonces siempre, entre esos dos polos, siempre estamos oscilando, como si fuera un péndulo. Siempre estamos yendo hacia un lado y hacia el otro. Obviamente cada persona con su trabajo personal o no trabajo personal, que no lo haga directamente, o se va a estar dirigiendo hacia el lado del miedo y el temor hacia el que todos pivotamos en algún momento, independientemente del trabajo que tengas, o hacia el amor o la fe. ¿Vale? Y aquí entra un punto clave que quiero decir con respecto a eso acabo de comentar, de que siempre el péndulo va a pivotar hacia el lado del temor, independientemente del trabajo personal que tengas, y es que el miedo no puede desaparecer. El miedo no puede desaparecer, como he dicho antes, porque si forma parte de la realidad como polo opuesto del amor a la fe, obviamente no puede desaparecer, forma parte de la realidad. Entonces, lo que se puede hacer es derrocar al miedo. Sí podemos derrocarlo. Y al derrocarlo, aunque aparezca, nosotros siempre vamos a pivotar hacia el amor o la fe. Es decir, cuando ese péndulo que hemos dicho, que esto es una ley universal, que es la ley del ritmo, que está dentro de la ley de polaridad, que es lo que estamos hablando, de que todo tiene polos, cuando el péndulo va hacia el lado negativo, nosotros no podemos evitar que ese péndulo vaya hacia el lado negativo, ni podemos, digamos, saber hasta cuándo va a llegar, hasta qué punto del lado negativo, porque es infinito hacia el lado negativo, infinito hacia el lado positivo, ¿vale? Hacia el temor o el miedo o hacia el amor y la fe. Pero sí que podemos, con la primera ley universal, que es la ley del mentalismo, que es la que indica
que todo es mente en el universo y que lo que piensas se manifiesta, sí que podemos controlar un poco la pendulada, sí que podemos controlar un poco la pivotación. Es decir, cuando el péndulo venga hacia el lado negativo, nosotros derrocando al miedo y teniendo un control absoluto sobre el miedo, podemos perfectamente controlar que la pivotada no sea tan grande, ni tan duradera, ni tan larga, ¿vale? Y poder coger onda de nuevo hacia el lado positivo, el amor o la fe, ¿vale? Entonces, entendiendo esto, entendemos que el miedo forma parte y que el miedo siempre va a venir asociado. De hecho, el amor sucede al temor y el temor sucede al amor. Esto quiere decir de que cuando tú tomes una decisión basada en la fe y en el amor, como puede ser un cambio drástico, como dejar a tus amigos, o dejar a tu pareja, o dejar tu país, dejar tu empleo, y que venga del amor y la fe, de que estás buscando algo diferente y sabes en tu interior, porque tenemos una vocecita llamada conciencia que nos dice lo que tenemos que hacer, aunque si tienes el canal muy difuso no lo vas a saber escuchar, pero eso ya lo hablaremos en otros vídeos. Cuando tomas esa decisión basada en el amor y en la fe, siempre va a venir asociado un temor. ¿Por qué? Porque el temor y el miedo forma parte del ego también, que el ego podríamos decir que es esa parte más del plano físico, esa parte que más nos autosabotea, ¿no? Y el ego tiene miedo cuando nosotros nos acercamos a lo desconocido. Porque claro, si tú estás intentando ir hacia algo que nunca has hecho, que nunca has conocido, es desconocido. Entonces, al ser desconocido, obviamente tienes peligro, porque no sabes qué puede pasar, no puedes controlarlo, no sabes si te va a salir bien, si te va a salir mal, lo sabes, porque tienes fe y amor. Pero ahí entra en juego el miedo, porque tiene que entrar. Cuando tú tomas esa decisión con amor, viene el miedo a lo desconocido. Eso es lo desconocido, yo no lo conozco, no puedo estar seguro en mí mismo, en mi plano físico, en mi plano, digamos, más material. No puedo estar seguro porque es algo desconocido. Para poder tener amor y fe necesitas entrar en el reino espiritual, lo que se llama en la Biblia el reino de los cielos, donde tienes amor y fe, donde sabes que no sabes cómo, no sabes dónde, no sabes cuándo, no sabes nada, solo sabes que va a salir. Entonces tú tienes que mantener ese amor, esa fe y poder dar ese salto. Porque aquí viene el kit de la cuestión del que quería hablar en este vídeo. Y es algo que yo he experimentado mucho, que todos los mentores de los que yo aprendo, ya sea de libros, de mi principal mentor, que a día de hoy tengo, de muchas personas que son coaches y que los he escuchado alguna vez, y es que la vida que tú quieres está detrás del miedo, no está antes. Antes del miedo está la vida que tienes ahora. Por eso tú ahora la vida que estás, aunque no te guste, aunque no te sientas cómodo, pero tú obviamente te sientes tranquilo y te sientes sin miedo. Sin embargo, en el momento en el que tú quieres poder acceder a una vida diferente, obviamente es como la persona que salta a la selva a explorar sin saber qué es lo que se va a encontrar. Pues oye, pues tiene un poco de miedo. ¿Por qué? Porque se puede encontrar un tigre, se puede encontrar un león, se puede encontrar una pantera, se puede encontrar, no sé, una boa y tiene pues peligro de que le pueda pasar algo, ¿no? Pero quiero comentaros de que, y yo creo que todos lo hemos experimentado en algún momento, cuando algo nos daba mucho miedo, mucho estrés, mucha ansiedad, porque no sabíamos qué iba a pasar, yo creo que todos hemos experimentado que cuando ha pasado, han pasado dos cosas. La primera, hemos dicho, pues tampoco era para tanto. No sé por qué estaba con tanto miedo, con tanta ansiedad, con tanto estrés y después tampoco era para tanto. Y dos, en muchas de esas ocasiones, sobre todo cuando no es que estemos esperando algo negativo, sino que estamos haciendo algo por amor, pero tenemos un miedo asociado, cuando pasa y sucede, nos damos cuenta de que decimos, encima de que no era para tanto, encima la experiencia, la sensación que tengo ahora es increíble. O sea, me siento increíble. Ha merecido la pena completamente el superar ese miedo y dar ese salto. Porque si no, no estaría teniendo esta vida, no estaría teniendo esta experiencia, no tendría este aprendizaje. ¿Vale? Entonces, a lo que voy es que el miedo nos frena muchísimo. Yo entiendo, yo todavía a día de hoy lidio con ese miedo todavía. Es cierto que me lo tengo muy trabajado, que además me lo trabajo muchísimo, con lo cual cada vez me noto que soy capaz de derrocar aún más al miedo para que no me tenga dominado. Pero
es algo que todos debemos trabajar, porque siempre cuando vamos a dar ese salto aparece el miedo. Y el problema es que si no actuamos por miedo, sí, obviamente vas a evitar ese peligro, ¿no? Digamos, ¿no? Obviamente, pues, si yo salto a un sitio incierto, como hemos dicho, una jungla, ¿no? Una selva, y yo no sé nada, obviamente corro un peligro. Y obviamente, pues, puedo cometer algún error y me puede pasar factura. Pero si tienes el amor suficiente y la fe para poder hacerlo, independientemente de lo que pueda pasar, el resultado va a ser garantizado. O sea, el resultado es garantizado. O sea, si de verdad lo pones en tu mente, sin apego, es decir, sin estar con la ansiedad de querer conseguirlo ya, si de verdad lo pones en tu mente, lo ves claro, tienes claridad en cuanto a lo que estás intentando alcanzar y pones todas las acciones necesarias diarias para poder alcanzarlo, el resultado es garantizado. Entonces, sabiendo que el resultado es garantizado, aunque en el camino pueda haber algún tipo de obstáculo, algún tipo de problema a resolver, aunque tengamos miedo ahora, si sabemos que el resultado es garantizado, no pasaría nada. Porque pase lo que pase, voy a llegar a ese sitio que visualizo, a ese sitio que veo. Entonces, como voy a llegar a ese sitio que veo, no tengo problema para poder recorrer el camino. Y aquí llega lo curioso y lo en parte paradójico, y es que parece muy lógico que cuando algo me da miedo, pues no voy a ir hacia ese miedo. Pero la realidad es que hasta que tú no avanzas hasta ese miedo, no vas a crecer. ¿Por qué? Os pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, para todos los que veis estos vídeos, sabéis que tengo un canal aparte, que es un canal de trading, ya que yo hago trading. Y en trading, voy a poner el ejemplo de trading porque es el negocio al que yo me dedico, pero esto se puede extrapolar absolutamente todo. En trading hay un miedo asociado a la pérdida y al equivocarte. Entonces, claro, cuando tú vas a tomar una operación, muchas veces, aunque se cumplen todos tus patrones, no la tomas porque tienes miedo de que salga mal, tanto por perder el dinero como por equivocarte en la operación que has tomado. Claro, si yo no tomo esa operación, estoy evitando la pérdida. Claro que estoy evitando la pérdida porque no estoy entrando al mercado. Como no entro al mercado, no puedo perder la operación, pero tampoco la puedo ganar. Entonces, aunque en el camino haya pérdidas, porque obviamente siempre vamos a tomar riesgos para poder cambiar tu vida, tener la vida que quieres, hay riesgo. No vas a poder evitar el riesgo. Y el riesgo es lo que la mente siente cuando no puede controlar la situación externa porque es algo que no conoce. No significa que el riesgo es que vas a perder, que el riesgo es que te vas a morir. No estamos hablando de eso, simplemente estoy hablando de que el riesgo siempre va a estar asociado a un salto en tu vida porque la mente, cuando desconoce lo que intenta conseguir, le da miedo y lo acepta como un riesgo. Entonces, detrás del riesgo siempre está ese salto que tú quieres dar hacia un resultado, un obstáculo que hay que resolver, cualquier cosa. Entonces, sí, si tú no tomas esa acción, obviamente no te arriesgas a perder o a que te pase algo o a tener que solucionar un problema, pero tampoco estás arriesgándote a ganar. Porque tú puedes a lo mejor en el camino tener ciertos fracasos temporales, como dice Napoleon Hill en su libro Piense y hágase rico, el fracaso temporal, que el fracaso temporal es determinado por tu elección, por si tú te rindes o no te rindes. Si no te rindes, fracaso temporal. Si te rindes, un fracaso permanente porque tú lo has elegido. El fracaso temporal no es más que la semilla de un éxito equivalente o superior a ese fracaso temporal. Entonces, en trading, por ejemplo, para poner un ejemplo, yo puedo perder, claro, yo cada vez que tomo una operación tengo riesgo y puedo perder, pero si tienes una estrategia, un plan de trading, una gestión de riesgo rentable, que obviamente eso sería ser trader, no va a ser un trader que no es consistente, que no tiene un plan de riesgo, una estrategia y un plan de trading definido y que es consistente y rentable, obviamente no es un trader. Entonces, poniendo ese caso, sí, yo voy a tener pérdidas, pero a la larga mis éxitos serán
o en mayores cantidades o cuando los tenga superarán con creces a esos fracasos que he tenido. Entonces, como lo van a superar con creces, aun con esas pérdidas en el camino, siempre voy a salir victorioso, siempre voy a salir ganando. Y con el miedo y el amor siempre pasa lo mismo con todo lo que quieras hacerlo. Si en el camino ese miedo te está avisando de, oye, tienes peligro. Y sí, puedes tener fracasos temporales, puedes tener problemas a solucionar, pueden pasar mil cosas, no lo sabemos. Pero siempre, si actúas con fe y con amor y tienes definido en tu mente lo que quieres conseguir, siempre los éxitos, si perseveramos, serán muy superiores a esos fracasos temporales. Entonces, el kit del vídeo y de la cuestión a lo que iba, que al final lo he explayado mucho para poder explicar varios puntos para que se pueda entender bien, porque hay que entender el contexto. El kit del vídeo y de la cuestión es que siempre que quieras hacer algo diferente en tu vida y crecer como persona y crecer tu vida, vas a tener un miedo asociado, porque el amor sucede al temor, como hemos dicho anteriormente. Si el amor sucede al temor, siempre el temor va a estar ahí cada vez que intentes conseguir algo en tu vida. Obviamente puedes ser un conformista y un mediocre, te puedes quedar con la vida que siempre tienes, no te vas a sentir incómodo, no vas a sentir miedo, no vas a sentir nada, porque vas a estar pues en un sitio cómodo que no te gusta, pero cómodo. Pero si eliges de verdad conseguir aquello que quieres conseguir, vas a sentir el miedo. Pero tienes que saber que ese miedo es normal para conseguir aquello que quieres y que ese riesgo que tienes que tomar es totalmente necesario, porque si intentas evitar por miedo el riesgo e intentas evitar por miedo el cometer esos errores y el poder tener fracasos temporales, también vas a evitar los éxitos. Y como es evidente, si evitas los éxitos, vas a ser un fracasado. Independientemente de que no te atrevas a dar el salto y conseguir la vida que quieres, ya eres un fracasado. Porque si no te atreves a ir a por la vida que quieres, eres un fracasado antes de empezar. O sea, no es que hayas perdido o hayas tenido un fracaso temporal y hayas fracasado, por eso se te llama fracasado, aunque temporalmente. No, es que eres un fracasado porque ni siquiera te has atrevido, ni siquiera has tenido los huevos de empezar. Así que, chavales, hay que atreverse. Hay que atreverse cuando tenemos claro que lo que queremos dar un salto a la vida, queremos mejorar algo en nuestra vida, queremos solucionar un problema, por más incómodo que sea, por más riesgo que suponga, por más fracasos temporales que pueda traer. Hay que atreverse y hay que dar el salto. Y hay que ir a por ello. ¿Que lleva un riesgo asociado? Sí, el riesgo será equivalente al beneficio que obtendrás cuando tengas el éxito. Así que nada, os dejo esto por aquí, esta reflexión. A mí personalmente me sigue pasando muchas veces, aunque me lo tengo muy trabajado. En trading pasa muchísimo. Y simplemente que sepáis que si evitáis el fracaso temporal y evitáis el riesgo, estáis evitando el éxito también.